Buenos días, mi nombre es Carlos Torres y en esta oportunidad les estaré hablando un poco sobre la historia de los materiales. Los materiales constituyen cualquier producto de uso cotidiano y desde el origen de los tiempos han sido utilizados por el hombre para mejorar su nivel de vida. Desde la prehistoria, la primitiva raza humana comenzó a proveerse de diversos materiales que tenían en su entorno. De esa manera iban seleccionando aquellos materiales que les eran más útiles para la caza, la producción, la protección o supervivencia. La evolución de la raza humana siempre ha ido unida al dominio de los materiales. Por ello, la historia de los materiales se podría dividir en las siguientes edades. La edad de piedra. Al principio, estos materiales se encontraban espontáneamente en la naturaleza, que eran la madera, la piedra, el hueso, el cuerno o la piel. Más tarde empezaron a emplear otros materiales más elaborados, como la arcilla, la lana o las fibras vegetales. El hombre primitivo desarrolló una gran destreza para crear armas punzocortantes como cuchillos, flechas, lanzas, para así poder defenderse de las bestias. Los materiales más utilizados para crear estas armas o herramientas fueron la piedra de corte concoidea, cuarzo, obsidiana, sílex, cuarcita, etc. Proseguimos a la edad del cobre, orígenes de la metalurgia. El cobre fue uno de los primeros metales que usó el hombre, usándolo inicialmente en su estado natural. El hombre del Neolítico descubrió que el cobre natural podía ser suavizado al calentarlo y endurecido al deformarlo mediante martilleo. El cobre desplazó progresivamente a la piedra, material preferido por el hombre para la fabricación de herramientas y objetos ceremoniales. Sin embargo, una vez que el cobre se escaseó, el hombre se vio obligado a poner su atención en los metales contenidos en los minerales. Se utilizaron materiales como la melaquita o la cuprita como materiales de cobre. Luego prosigue la edad del bronce, donde se desarrollaron las aleaciones. Los metales puros eran demasiado suaves para ser empleados como armas. Descubrieron que al mezclar el mineral de estaño y el mineral de cobre, previo al proceso de fundición, el producto resultante presentaba ventajas significativas en relación con todos los metales conocidos hasta ese entonces. El material nuevo presentaba las siguientes características. Era más fácil de fundir que el cobre, podía fluir fácilmente dentro de moldes y no producía burbujas de gas, se endurecía más rápido después de ser vaciado y podía endurecerse más fácilmente mediante el martilleo, produciendo así el bronce, metal idóneo para la fabricación de armas. El hombre primitivo descubrió, desarrolló y perfeccionó las técnicas que permiten producir metales con propiedades sustancialmente diferentes a las de sus constituyentes individuales, es decir, inventó las aleaciones. Más adelante, y como cierre para la evolución de las etapas históricas, está la edad del hierro. Hierro bueno, inventado accidentalmente por los hititas. Se calentaba el hierro dentro de un horno de carbono, se martillaba la pieza para compactarla y se removía el óxido producido repitiendo el procedimiento varias veces. Durante el calentamiento en el horno, los átomos de carbono se difundían hacia el interior del hierro, produciendo así el acero de bajo carbono. Nunca se descubrió que el carbono era responsable del hierro bueno, sino hasta 1774 después de Cristo, casi 3000 años después. Revolución industrial en el siglo XVIII. La mano del hombre desplazada por máquinas construidas casi totalmente de hierro. La metalurgia cobró nuevos horizontes. Se desarrollaron medios de transporte como el ferrocarril y los barcos a vapor. el hierro y el acero utilizados en la construcción de puentes.
y se facilitaron las travesías comerciales entre las sociedades a lo largo de nuevos canales de navegación y carretera. En la revolución industrial se vio el auge del uso del acero por sobre todas las cosas, haciendo un énfasis en la obtención y el estudio de los materiales. Estudio de la ciencia de los materiales. Por muchos siglos el desarrollo de la ciencia de los materiales fue muy lenta. A finales del siglo XIX hubo avances notables que contribuyeron a su desarrollo, como lo es el descubrimiento de los rayos X y su aplicación, la tabla periódica de los elementos, el conocimiento de la estructura cristalina de los materiales y la aparición de los primeros polímeros plásticos. En la actualidad, ahora hablaremos de la actualidad. Fue hasta años recientes que los científicos lograron entender la relación entre los elementos estructurales de los materiales y sus propiedades. A partir de entonces se desarrollaron miles de materiales. Era del silicio todos los componentes electrónicos. Era de los polímeros todos los plásticos, incluyendo las fibras textiles. Ahora hablaremos de lo que es el proceso y extracción. Cuando se extrae un mineral usando el proceso primitivo, también se obtienen otros materiales presentes en el mismo. Por este camino se obtenían distintas aleaciones de manera accidental, y solo cuando se entendió lo que sucedía se pudieron obtener aleaciones deseadas, aunque sin control preciso en la composición química. Controlar con exactitud la cantidad de elementos aleantes era y es de vital importancia, ya que determina principalmente las propiedades de la aleación. Por ello, la práctica de extracción de los minerales se convirtió en una experimentación basada en dos procedimientos. Primero, el proceso de observación, y el segundo, el proceso de prueba y error. El primer proceso, era la observación de la apariencia de los minerales. Era la observación de la apariencia de los minerales para entender si contenían los metales de interés y en qué cantidad. Y el segundo proceso, el proceso de prueba y error, fue el que convirtió a los talleres metalúrgicos en verdaderos laboratorios donde el principal objetivo subyacente era controlar. Con el pasar del tiempo se desarrollaron técnicas, estudios y análisis físico-químicos con el objetivo de mejorar la exploración y explotación de los yacimientos, convirtiendo la extracción de minerales en una gran industria. Procesos en la actualidad. El procesamiento de los materiales produce la forma deseada de un componente, a partir de un material inicialmente sin forma. El tipo de procesamiento que utilizamos dependerá, por lo menos de manera parcial, de las propiedades y por lo tanto de la estructura del material que empleemos. Los metales se pueden procesar vertiendo metal líquido en un molde, que sería la fundición, uniendo piezas individuales, y metálicas, que sería soldadura autógena, soldadura con soporte o unión adhesiva. El conformado de metal sólido con formas útiles mediante alta presión: forja, trefilado, extrusión, laminado y doblado. O compactando pequeñas partículas de polvo metálico en una masa sólida, que sería la metalurgia en polvo. Eliminando el material excedente, que sería el maquinado. Y así, de manera similar, se podrían trabajar los cerámicos, que pueden conformarse mediante procesos como colado, formado, extrusión o compactación, a menudo mientras están húmedos, seguidos por un tratamiento térmico a altas temperaturas. Los polímeros se pueden producir mediante inyección de plástico blando en moldes, similar a la fundición, extrusión y conformado. A menudo un material se trata técnicamente por debajo de su
temperatura de fusión para lograr así modificar su estructura. Muchas gracias, esta fue mi exposición, espero le sea de su agrado.